comienza el video del estudio que vamos a tener hoy. Hoy es un día especial, es un estudio resumen, es un estudio de alguna manera que termina con la nivelación de lo que anteriormente fueron los talleres presenciales. Bien, los talleres presenciales en la evaluación no tuvieron un desempeño esperado. Entonces, ¿qué se hizo? Se reforzaron los talleres por vía telemática, es decir, por esta plataforma virtual en la que simplemente nos conectamos y podemos estudiar en la tranquilidad de nuestro hogar, trabajo o lugar de preferencia. Ahí se está conectando Carlos. Bienvenido, hermano Carlos. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo eso. Bendiciones versus condiciones. Hoy vamos a repasar brevemente eso. Yo encontré 3 versículos que refuerzan mucho esa idea y se los voy a leer. El primero es Salmo 34:7. Salmo 34:7. Dice el Salmo 34:7 acerca del ángel de Jehová, que el ángel de Jehová acampa alrededor de algunas personas, no todas. Y la pregunta es, ¿alrededor de qué personas? Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La pregunta es, ¿queremos que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor? ¿Queremos que nos defienda? Amén. Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fácilmente responder, ¿no es cierto?, según este versículo, temer, temer a Dios. Y temer a Dios significa un temor reverente, un temor de obediencia, no que temblemos de manera fóbica, ¿no es cierto? Como cuando vemos a un insecto, un animal que nos puede hacer daño. No, es un temor reverente, es un temor de respeto, como todo padre se merece respecto a su hijo, ¿no es cierto? Esa es la figura. También encontré este otro versículo que me gusta mucho, Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Y vamos a ver este solamente, no vamos a ver el tercero para no prolongar la introducción, ¿no es cierto? Éxodo 19:5 dice la palabra de Dios, hablando Jehová, él dice, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Un solo versículo que dice cosas extraordinarias. Yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿usted le gustaría o quiere o anhela ser un especial tesoro para Dios? ¿Quiere ser un especial tesoro sobre todo lo demás en esta tierra? Yo creo que la respuesta es sí, ¿verdad? La respuesta debe ser sí. Bueno, la condición es muy sencilla. Aquí dice, dar oído a la voz de Dios y cumplir su pacto. Eso es todo. La consecuencia, el efecto de guardar la palabra de Dios es que vamos a hacer algo especial por sobre todo lo demás en la tierra. Y así, bueno, hay hartos que son mis favoritos, encontré estos dos que son del antiguo, en el nuevo hay más. Usted ahora, con el estudio de la vez pasada, va a poder tener una perspectiva mucho más profunda, amplia, cuando observe una bendición o una promesa, porque ahora entiende que toda promesa está condicionada, está, ¿no es cierto?, sujeta a algo que yo tengo que hacer o dejar de hacer para que eso se cumpla. En pocas palabras, una bendición es un efecto de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios siempre va a traer a nuestra vida un efecto positivo, lo cual también llamamos bendición. ¿Bien? Muy bien. Entonces ya, yo creo que ya no se va a conectar nadie más. Vamos a hacer la oración de inicio para este estudio. Amado y eterno Padre Celestial, gracias por estar conectados cada uno de nosotros. Sea dándonos luz espiritual, que su Santo Espíritu, Señor, sea quien nos alumbre con el entendimiento necesario
Gracias, Padre, porque usted me ha dado el honor de dirigir este estudio. Le ruego que sea de mucha edificación y provecho para todos los oyentes, para cada hermano y hermana que está conectado y que posiblemente en forma posterior va a poder ver este video. Bendito Dios, en el nombre de su Santo Hijo, le damos gracias y pedimos que su Santo Espíritu sea quien guía nuestros pensamientos, quien guía nuestras palabras. En Él, único mediador entre usted y nosotros, lo rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy, no sé si lo dije o lo pensé solamente, terminamos la nivelación por forma telemática. Bien, la nivelación de qué? De talleres que se hicieron de manera presencial en un principio y que la evaluación no arrojó resultados muy favorables. Entonces dijimos, vamos a reforzar. Y de alguna u otra manera, eh, con a veces repitiendo algunos pasajes o aportando pasajes nuevos, atacamos las mismas ideas. No voy a preguntar para hacer más dinámico el estudio, pero todos tienen derecho a levantar la manito, opinar y preguntar, ¿ya? ¿Cuáles son estos estudios? Sencillamente, primero, estudiamos el Dios que se manifiesta, el Dios que se da a conocer. Bien, eso es lo primero. Podemos entender que Dios nos habla a través de la creación y de todo, y que Dios está en todo lugar, etcétera. Pero es imposible comprender, conocer y practicar la voluntad específica de Dios si no es por medio de la revelación. Si hay cosas que veo una tanta ola de estrellas, no voy a entender cuál es la voluntad de Dios específica. Necesito la revelación que Dios me da. Entonces, el Dios que se da a conocer, ese fue el primer taller y también por lo que comenzamos, ¿no es cierto?, estos cursos de nivelación. Lo segundo fue el pecado como el problema más grande que puede tener el hombre en este mundo. Y realmente más grande porque en primera instancia el pecado es algo que nosotros podemos provocar, pero que no podemos resolver. Solamente Dios puede resolverlo. Y es un problema tan grande porque no solamente acarrea consecuencias en esta vida, como por ejemplo apartarnos de Dios, no poder tener comunión con Él, crea una separación entre nosotros y Dios, sino que también el pecado trasciende. Fíjese que cualquier otro problema que usted tenga en este mundo, de salud, económico, emocional, etcétera, usted se muere y se acaba ese problema. Pero el problema del pecado es trascendente, va con nosotros. Y cuando estemos delante de Dios, Dios nos va a ver en pecado o libre del pecado. Entonces, es un tema que tenemos que resolver, es un problema que necesitamos resolver en este mundo. Y el último taller o nivelación abordó a Jesús como el único en quien podemos resolver este problema. Básicamente, ¿por qué? Porque Él es Dios. Si Dios puede resolver el problema del pecado, ¿no es cierto? También va a poder resolver las consecuencias del pecado. La consecuencia más conocida del pecado es la muerte. Por lo tanto, si Jesús tiene poder sobre la muerte, que es la consecuencia del pecado, entonces también tiene poder sobre el pecado mismo. ¿Y quién más va a tener poder sobre la muerte sino el que es la vida, la fuente de la vida, que es Dios? ¿No es cierto? Bueno, vimos en muchos detalles la divinidad de Cristo. Y Jesucristo, siendo divino, siendo Dios, puede resolver nuestro problema de pecado. Bien, básicamente eso es el taller, con muchas horas, con muchos pasajes bíblicos, con apoyo audiovisual, etcétera. Muy bien, hoy día vamos a hacer el cierre de estos talleres y vamos a ir apuntando hacia lo que va a ser un tercer nivel. Pero en este tercer nivel van a participar los hermanos que efectivamente pasaron con esta nivelación o ya habían pasado anteriormente estos talleres de manera, se podría decir, aprobada, ¿ya? De manera aprobada. No digo de manera experta, pero sí por lo menos que se vio un interés, que se vio una participación continua,
de repente quizá una falta por fuerza mayor, en la ausencia, pero por lo menos uno va a poder observar a través de las varias sesiones que tuvimos, estamos hablando de más o menos unas 8 sesiones, uno ya puede sacar cuenta. Y en el próximo taller vamos a poder, hermanos, pasar a un tercer nivel que es práctico, ¿ya? A un nivel que si no estamos interesados en entender la palabra, mucho menos en practicarla en pocas palabras, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, hay hermanos que están muy comprometidos con la palabra y con esos hermanos vamos a pasar a un tercer nivel, a un nivel de aplicación, a un nivel de hacer vida, ¿no es cierto?, lo que es la palabra de Dios. Y si tristemente hay hermanos que, por distintos motivos, no se trata de juzgar, yo solamente estoy evaluando el hecho, si hay hermanos que no tienen tiempo quizás para estudiar la palabra, mucho menos para llevar a la práctica esa palabra, ¿no es cierto? Si tiene o no, si es por interés o desinterés, eso lo juzga Dios, pero es inútil trabajar con una persona que no tiene tiempo para la palabra, teológicamente, mucho menos para, por ejemplo, llevar esa palabra a un lugar, predicar con ella o ir a un nivel más avanzado. Así que, ¿de qué se va a tratar este tercer nivel, hermano? Va a ser un panorama general por la escritura. Vamos a ver un panorama general por la escritura. Yo voy a tratar de simplificar de una manera eh, más eficientemente posible los libros de la Biblia. ¿Ya? Los libros de la Biblia, cómo se separan, etcétera, etcétera. Y hoy día va a ser la transición. Bien, la transición. Por ejemplo, nosotros tenemos los libros canónicos. Los libros canónicos se llaman a los libros en que todos en su momento estuvieron de acuerdo en que pertenecían a la inspiración divina. Hay muchos libros de la Biblia que no están en la Biblia, perdón, que se llaman deuterocanónicos o apócrifos. Estos libros apócrifos, digamos, de que son apócrifos, son de dudosa inspiración. Los libros apócrifos posiblemente son inspirados por Dios, pero no tenemos certeza. Fíjese usted, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos 27 cartas o escritos. Usted sabe, yo creo, o deduce, de que había mucho más material que 27 rollos para poner en el Nuevo Testamento. Habían cientos, acaso no miles. ¿Por qué solamente entonces publicaron estos 27? Porque con esto todos estuvieron absolutamente de acuerdo en que tenían una conexión apostólica con Cristo, con los libros del Antiguo Testamento, etcétera. Entonces a esto se le terminó llamando canon. Y el canon universal porque independiente de la denominación, grupo, secta, etcétera, todos vamos a estar de acuerdo en que el Nuevo Testamento tiene los 27 libros, que empiezan en Mateo y terminan en Apocalipsis. Bien, en el Antiguo Testamento hay algunas discrepancias, por ejemplo, eh, la denominación católica incluye algunos libros apócrifos en el Antiguo Testamento, pero que la verdad no tiene ninguna influencia doctrinal, ninguna. ¿Por qué? Justamente porque pertenecen a... Disculpe, hermano Héctor. ¿Sí? Hermano Willy, ¿quiere la... Bien, entonces retomando, el Antiguo Testamento, ¿por qué es Antiguo Testamento y el Nuevo porque es nuevo? Bien, básicamente en la Biblia tenemos dos religiones. En la Biblia tenemos dos religiones. El Antiguo Testamento es la religión judaica o israelí. El Antiguo Testamento fue la ley dada por Dios a un pueblo específico que se llamó Israel. Y el Nuevo Testamento es la ley dada por Dios a un pueblo que Dios mismo denominó o llamó iglesia. Bien, entonces tenemos dos religiones. El Antiguo Testamento, la religión judaica, y el Nuevo Testamento, la religión cristiana. La religión cristiana está bien definida como tal. ¿Y por qué se llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento? La misma palabra, ¿no es cierto?, indica que al decir antiguo ya no es válido como pacto, como ley. Es como cuando una ley
humana, dicen, esa es la ley antigua, pero ahora hay una ley nueva. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Cuando se cambia una ley, usted dice, esta es la ley nueva y esta otra es la ley antigua, ¿no es cierto? Muy bien. Quizás la ley antigua ayuda a entender la naturaleza de la nueva ley, ayuda a comprender. De hecho, la ley antigua es precursora de la nueva ley. O sea, no podemos decir la antigua ley no sirve para nada. No, hay toda una trascendencia de llegar de la antigua a la nueva. Pero eh, yo como si fuera abogado o si fuera a discutirle a un carabinero, con la ley antigua me va a decir, no, esa ley no está vigente. Esta es la ley nueva, hasta 50 kilómetros por hora. Ya no corre eso de 60 o 70. Esta es la antigua ley. Y muchas personas intentan mezclar el Antiguo con el Nuevo Testamento y esa ensalada no es ni judaísmo ni cristianismo. Es una tercera ley inventada por el ser humano. No podemos tomar leyes del Antiguo Testamento como parte del Nuevo, ni viceversa. Pero sí podemos elegir ser judíos, circuncidarnos y guardar la ley. O podemos elegir ser cristianos, hacernos discípulos de Cristo por medio de las aguas bautismales, confesando nuestra fe, habiéndola comprendido previamente, creyéndola, arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y nos bautizamos para perseverar en ello. Y nos hacemos cristianos y pertenecemos al Nuevo Testamento. Pero son dos cosas distintas, ¿bien? Eh, Desconozco el nivel de estudio, de comprensión que tiene cada uno, pero la idea en el tercer nivel va a hacer que quedemos a un nivel de mínimo para arriba, ¿bien? Y así, por ejemplo, nuestro enfoque va a ser mayormente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento podríamos separarlo en cuatro partes. Primero, los evangelios. Tenemos cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro evangelios nos van a hablar acerca de la vida y obra de Jesús, cómo Él es el cumplimiento de la ley, cómo mediante su vida Él cumple la ley. Bien, luego tenemos el libro de los Hechos, que es un libro que narra el desarrollo de la iglesia, cómo surge la iglesia, el primer discurso de los apóstoles, por ejemplo, cómo se va desarrollando y tenemos un cronograma, tenemos una información única que no significa esto que, a ver, el libro de los Hechos yo lo considero un libro histórico, ¿ya? Hay discrepancias tontas en eso, pero en términos prácticos, el libro de Hechos nos presenta una historia de cómo se desarrolló el inicio de la iglesia y eso no lo puede negar nadie. Obviamente que en el libro vamos a encontrar normas, vamos a encontrar revelación de Dios, etcétera, etcétera. No solamente es un libro histórico, ¿no es cierto? Es un libro que fue inspirado por Dios. Dios obró por medio de su espíritu en él y lo tenemos ahí. Entonces tenemos los evangelios, hechos. Posteriormente tenemos todas las demás epístolas que comienzan con Romanos y llegan hasta Judas. Y todo eso es doctrinal. Son epístolas doctrinales. En ellas vamos a encontrar la sustancia, vamos a encontrar la voluntad revelada exacta de Dios, palabras exactas de Dios. No interpretaciones o opiniones, no. Esto es lo que Dios quiere bajo el Nuevo Testamento. Y terminamos con el libro de Apocalipsis, que habla de revelaciones, que la palabra Apocalipsis significa eso. Son revelaciones, es un libro, ¿no es cierto?, de profecías, algunas cumplidas, otras por cumplirse. Es interesante eso. No todo el libro de Apocalipsis está por cumplirse, hay parte del libro de Apocalipsis que ya se cumplió, pero también hay otra parte que todavía no se cumple, como por ejemplo el juicio de las naciones cuando venga Jesús a buscar su iglesia. Bien, pero sí hay otras cosas que ya se cumplieron. Eso a grandes rasgos es lo que es el Nuevo Testamento. Cada cristiano, cada persona que ya lleva un tiempo significativo en la iglesia, debería al menos haber estudiado un evangelio, debería al menos haber estudiado el libro de Hechos y debería haber recorrido la mayor cantidad de epístolas del Nuevo Testamento que contienen doctrina. Bien, el libro de Apocalipsis es especial, es un caso especial. No es fácil de entender,
pero tampoco es imposible. Bien, pero yo recomiendo dejarlo para el final, cuando usted tenga la película bien clara. Hay personas que dicen, ay, quiero empezar a estudiar la Biblia, voy a empezar con Apocalipsis. Ah, ya, perfecto. Es como decir, ay, quiero empezar a correr, ya, voy a ir a correr los 20.000, los 20K, 20 kilómetros. No, le va a dar un infarto. Entonces uno normalmente, ¿qué es lo que hace? Es progresivo, va de lo básico, de lo sencillo, a lo profundo, avanzado. Así funciona en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la vida en general. Bien, y eso sería lo que es el estudio de hoy. Bien, una anticipación de lo que va a ser el tercer nivel. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a proponer al hermano Esteban, esto lo tengo que conversar con él mañana, hacerlo